en realidad son ojos de cielo de un día despejado, no serían los ojos del cielo de hoy, ¿no? ¿Cómo le va, licenciada Agustina Otar? ¿Cómo andamos? ¿Ya pasó un mes? Buen lunes feriado, sí, parece. O una de las dos está equivocada. Ya estábamos acá. Ya que está acá, Sigamos, ya que entró, bailemos. claro, vio luz y entró Tal usted, cual, claro. tal cual. Y espero que esté un poquito más despierto de lo que aparenta. Es muy feriado. Es muy feriado. Bueno, para romper el hielo, que es frase que nunca se dijo en un medio de comunicación. No, le quería agradecer públicamente su presencia el día del festejo, de la presentación del espacio de sus 10 años en la ciudad, así que muchas gracias por haber ido, tarde, pero fue. Bueno, ya iba, en algún momento la tenía que tirar. Sí. En algún momento la tenía que tirar. Llegó tarde, pero llegó, estuvo ahí al pie del cañón esperando todo el tiempo que tuvo que esperar. Sí. ¿Y qué va a hacer? Era lo que me tocaba. Por eso llegó tarde, para esperar un poco menos. Y bueno, y con la soltura, ayer justamente lo comentaba a otras personas, con qué... ¿Sí? Sí, con qué tranquilidad, con qué serenidad, hasta con qué postura, como si tuviese años de columnista radial. Voy a... Hablemos de esto. Ay, sí, más interesante. Mientras vamos pensando de qué vamos a hablar de nutrición. No, voy a confesar que estaba nerviosa. En realidad el ambiente fue muy, muy cálido por la gente, porque bueno, cuando leía todas las lecturas que hacían tus alumnas, nada, se generó un ambiente muy lindo. Entonces fue como que eso me hizo ayudarme a relajarme, pero realmente estaba muy nerviosa. Yo me notaba la voz como muy entrecortada, como que se me trababan las ideas en la cabeza y después cuando salían. Sí, no. Pero no, voy a confesar que estaba nerviosa. Igualmente agradecerte a vos por el espacio que me brindás a mí y que le brindás a cada uno desde su profesión, desde sus lados, desde lo que sea, para poder comentar sus trabajos, así que muy lindo lo que genera. Muchas gracias. No, pero yo soy muy egoísta, porque en cuanto a la radio, tener columnistas hacen que el programa sea variado, toque distintos temas y que cambie un poco la voz, porque estando sola es aburrido. Entonces, en realidad lo hago por una cuestión de egoísmo. Para descansar un poco. Y además, un día como hoy, por ejemplo, que hubo 3 personas, yo la pasé bomba, hablé 2 minutos. Vos sabés que conmigo siempre estás al horno, María, porque es más lo que remás que lo que yo te hablo. Bueno, pero todo esto es para ir pensando. Mientras que pensamos, me gustaría mandarle un saludo muy, pero muy grande, muy cariñoso a alguien que anda por la zona. Y a quien hace un montón que no veo, pero bueno. ¿Se va a enojar cuando vuelva? Supongo, espero, creo que no. Bueno, creo que no. Entonces, por las dudas le voy diciendo que mañana lo veo difícil. Que mañana no me espere. No sé, tengo algunos inconvenientes familiares todavía. Y bueno, que se solucionen primero los inconvenientes y después... Usted sabe cómo es esto. Tal cual. Agustina. María. Licenciada en nutrición. Pongámonos serias, María. ¿Recuerda el número de matrícula? Sí, tan mal no estoy. 3359. Ahí está. 3359. Así no vamos presas porque... No soy tan chanta. No, yo no dije eso, pero viste que... No sé si fue a partir de... Vos por ahí tenés más memoria, porque creo que tenía que ver con la nutrición. No sé si fue... El que era el médico... No, estoy confundida. El que era el médico de los niños, ¿cómo se llamaba? Ay, María. Sí. Ayuda. Yo la miro a Mercedes como si... Sokolinsky, gracias, Edu. Gracias, menos mal que Eduardo está presente. Creo que no fue a partir de él que empezaron en forma obligatoria a poner en la tele el número de matrícula. Ay, María, me estás... ¡Sí! Mercedes así, en silencio. Ay, María, dice, me está poniendo muy incómoda. Pregúntame de nutrición, Claro, es que yo no sé qué decir ya para que vos te actives. Empanadas y chocolate en la Feria Patria. Mira, ahí dice. Está. Ahí tenés, comidas Avenida patria. de Mayo. Comidas patrias. Ahí tenés. Fin de semana largo, larguísimo. Eterno. ¿Qué comimos? ¿Qué hicimos más?
¿Qué tal están las comidas que venden en la calle? Ahí está, gracias Mercedes, ese es un tema. Bueno, vamos a la cancha. Claro. ¿Y qué venden en la cancha? Choripán. ¿Qué onda con el choripán? No. No era nuestro tema. No era nuestro tema, pero es un muy buen tema. También hay que hablarlo con cuidado porque yo considero que la gente que vende comidas en la calle es una fuente de trabajo para estas personas, pero la realidad es que la bromatología, el cuidado... Que no es un estudio de los chistes. No es un estudio de las bromas. Yo me tiento y después no puedo hablar. María, por favor. Pero queda nos íbamos a poner No dijimos que nos íbamos a poner serias. Yo no lo lo dije yo en mi cabeza, pero no me salió. Bueno, ¿nos vamos a poner serias? Listo. No, aburrido, María. Serias sos aburrida, María. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero sí la venta de los alimentos en la calle sí hoy es una fuente de trabajo y en los recitales, yo lo veo, vivo cerca del Estadio Único y veo cuando hay recitales o partidos puestito de choripán. Y aprovechan para poder sacar un peso. Tal cual. Sí. Los chipá o lo que sea que venden en la calle. La realidad es que si nosotros hablamos del choripán o de los patis, las hamburguesas, lo que uno tendría que preguntarse es si los alimentos cárnicos son la principal fuente de transmisión de la Escherichia coli. Si bien en los adultos... Perdóname, ¿podés desarrollar un poquito más? Porque por ahí sé de qué estás hablando, pero por ahí puede haber gente que no. En realidad la Escherichia coli es una enfermedad es una bacteria que genera una enfermedad, más que nada los síntomas más comunes son diarrea, vómitos, en donde en un adulto puede llegar a generar una deshidratación. Ahora en un niño puede llegar a desarrollar el síndrome, el SHU, el síndrome urémico hemolítico, en donde dependiendo del grado que tenga puede generar una alteración en los riñones de ese niño. Eso porque la carne no está cocida. En realidad la Escherichia coli, sí. En realidad la Escherichia coli, la fuente de mayor transmisión es la carne mal cocida, pero también se pueden encontrar en las frutas mal lavadas, en las verduras mal lavadas. Sí, es menos común o menos frecuente, pero se pueden encontrar. Y perdóname, ¿en cualquier tipo de carne o específicamente en la carne picada? Porque yo tenía entendido que era con la carne picada. Pero... Sí, en realidad, a ver, la bacteria está en todos los tipos de carne o en cualquier tipo de corte de carne contaminado. Sí. El problema es que cuando uno genera el proceso de picado, esa bacteria se mete como bien adentro de la carne. Bien. Y es muy difícil cocinar bien una carne picada. Con cocinar bien no nos referimos a sacarle el color rojizo, sino a que esa carne, el interior de la carne, llegue a una temperatura mayor de 70 grados centígrados, que es la temperatura en la que esta bacteria muere. Entonces, en estos lugares, en estos puestos, realmente yo no creo que se llegue a cubrir, a superar esta temperatura para asegurar, por lo menos, que esta bacteria no se encuentre. Vuelvo a decir lo mismo, por lo general la mayoría de las personas que lo consumen son adultos, una diarrea... Es menos riesgo. Tal cual. Pero uno también ve niños comiendo un choripán o un patty, en la realidad que ahí el riesgo es mucho mayor, hay que tener mucho cuidado con el método de cocción que tú utilizas, Es difícil. Este tema también, hoy estoy muy cholula, pero este tema se hizo muy público con el hijo de una periodista, Nancy Paso, si mal no recuerdo, que había consumido una hamburguesa, no sé si en una casa de comida rápida o en la calle, y estuvo no sé cuánto tiempo internado el hijo. Los casos más comunes son de alimentos mal lavados en la casa de uno, o en las hamburguesas de estas casas de comida rápidas, que la realidad es que la cocción nunca llega a superar estos grados centígrados. En niños puede generar, por eso es que la recomendación de carne picada en niños es a partir de los 5 años y no antes. ¿Ni siquiera picada en tu casa?
Ahí, o sea, se recomienda, si uno la va a picar o procesar en la casa, lo que se recomienda es que ya sea la carne cocida. Ah, no cruda. No, bien. Porque la carne puede estar contaminada igual, puede venir contaminada de la carnicería y uno no lo sabe, y procesarla o picarla en la casa puede generar el mismo efecto que picarla o procesarla en la carnicería. Y en realidad, si uno se pone a pensar, los utensilios que uno utiliza también después quedan contaminados. Por eso también se habla mucho de, no sé si alguna vez escuchaste esto de la contaminación cruzada. Sí. Bueno, la has escuchado por ahí más que nada en lo que es la celiaquía. Por otra razón. Por otras cuestiones familiares que no vienen al caso. ¿Y usted cómo sabe mi problema familiar? Porque te sigo mucho en Instagram. ¿Qué tenía que ver? Bueno. No haga gesto porque hay una cámara directa hacia su cara, así que bueno. Saluditos para la gente que nos mira por TV. Claro. No mira a nadie por TV. ¿Cómo que no? Discúlpeme. ¿Por TV? Pues claro, por internet nos están por mirando. YouTube. Bueno, pero quien conecta una computadora al televisor nos está mirando por TV, Agustina. Un saludito para el que nos mira por TV. Exacto. Continúa. Bueno, con esto de la contaminación cruzada, de tratar de no utilizar los mismos utensilios, cuchara, cuchillo, tenedor o tablas, y esto es muy importante porque por ahí uno en casa no lo hace, tablas donde uno cortó carne cruda, después utilizarla para cortar verduras. Claro. Así sea que uno la lave. O sea, lo ideal sería tener, que hoy se ven mucho tablas como de distintos colores para diferenciar la carne cruda, las carnes cocidas, porque ya ahí también hay que diferenciar, y las verduras. Esto es mucho para evitar más que nada el tipo de contaminación. La más común o de la que más se habla es la de la Escherichia coli. Antes que no ibas a seguir con nada, porque lo de la tabla, y lo anoté, mirá, para no olvidarme, pensando que ibas a desarrollar más, pero bueno, no importa. Lo justo y necesario. Alguna vez alguien me contó que las tablas de madera no son adecuadas ni para una casa ni para un hotel, la cocina de un hotel, qué sé yo. En realidad no, porque si uno se pone a fijar cuando uno corta, las tablas de madera o las tablas de plástico, o sea, de estos materiales corrosivos. ¿En qué tabla puedo hacer las cosas? Mármol. No, porque ni madera ni plástico. Ay, María, no sé. Se me terminó. ¿Cómo? No, porque yo tengo una madera, voy a contar una anécdota, ya que estamos hablando de tablas, que poco tiene que ver con la nutrición, pero yo voy a contar una anécdota. Pero tiene, aunque sea indirectamente. No, porque tiene. Cuando yo me compré mis utensilios de cocina, cuando me estaba preparando para irme a vivir sola, me acuerdo que me fui con mi mamá, y mi mamá me hizo comprar la tabla de picar más cara que había en todo el local, porque era una tabla que el vendedor me había dicho que por más de que vos cortaras, no se rayaba, no se rajaba. ¿Y de qué material es? No sé, María. Pero no es ni madera ni... Parece ser plástico, pero se ve que es un plástico distinto porque es mucho más duro que unas del plástico común. De hecho, yo le pongo cosas calientes arriba y no se quema, no se ablanda. No se raya tampoco. ¿Y no cuando está rayada? cortás? Mira que... Y ya no es que me mudé hace 5 meses. No sé, 2 horas y media. 5, 6... El fin de semana. Claro, aprovechaste que era fin de semana largo. Claro, entonces, pero en serio, la tabla es muy importante, porque si yo, aunque la lave, sigue estando ahí la bacteria, ya soné. Sí, y aparte uno, o sea, acá porque estamos hablando de bacterias, como decíamos hace un rato, la contaminación cruzada existe en un montón de aspectos, o sea, en esto del gluten también, si uno sin querer o sin saberlo corta un pan con gluten y después lo lava, más allá de que lo lavemos y lo refreguemos y todo, en este interior quedan estas partículas, bacterias, proteínas, lo que sea, que es a lo que a la larga pueden generar la contaminación. ¿Por qué no se habla tanto de la contaminación cruzada cuando es tan peligrosa? Buena pregunta, no tengo la respuesta. Pero la verdad... ¿Para qué me mato a hacer preguntas entonces? ¿Para qué la pienso? La realidad es que a mí me pasa mucho cuando a mí vienen personas celíacas al consultorio, que yo hablo mucho, más allá de explicar un tipo de alimentación libre de gluten, hablo mucho de la contaminación cruzada.
porque la gente no lo sabe, no lo sabe ni tampoco, a ver, cuando yo se los planteo, después uno lo empieza como a razonar. Claro. Y la realidad es que yo aprendí mucho de contaminación cruzada o a tenerla muy en cuenta desde que en mi familia hay una persona celíaca. En su momento, cuando se le hizo el diagnóstico, se cocinaban los fideos sin gluten para ella y nadie iba en ese momento a meter una cucharada con que habíamos hecho fideos con gluten. Pero no teníamos en cuenta que estas ollas ya estaban contaminadas, que la esponja de lavar los platos estaba contaminado, que si en la misma tabla cortábamos un día algo con y al otro día algo sin, se contaminaba. Y en realidad no es algo que es algo que por ahí se trabaja más en lo que es la educación en la alimentación en casa, en la cocina en casa, y no se tiene en cuenta en los lugares tipo restaurantes, bares, hoteles, no se tienen en cuenta. Por eso para personas celíacas por ahí es muy peligroso ir a comer, por más de que tengan un menú apto. Claro. Es peligroso ir a comer a una cocina donde se cocinan de todo. Comidas con TAC. Tal cual. No, pero yo más que nada pensaba, cuando te decía que es algo que se habla poco, pensaba en los tantos programas de cocina que hay en la tele. Es muy raro ver al cocinero decir, no, bueno, vamos a tomarnos 5 minutos para explicarle a la gente que ya que está viendo cómo se hace el pollo con papas, qué sé yo, bueno, uso el pollo crudo en una tabla, el pollo cocido, ¿no? Ese tipo de explicaciones yo por lo menos no las he visto mucho. Yo en algunos programas que veo, o sea... Bueno, no vemos los mismos programas. No, pero, o sea, lo veo como comentarios al pasar. Claro, ahí está. Y como que lo dan, que todo el mundo entiende y sabe, o lo dan por supuesto, y en realidad es que, a ver, seamos sinceros realmente, ¿no? ¿Cuántas personas, o más allá de que las tengan, porque capaz que uno tiene las tablas de los distintos colores, pero ¿quién tiene en cuenta en casa de el pollo que cortamos, en la tabla que cortamos el pollo crudo, después no cortamos el cocido? Claro. Entonces está bueno, porque me parece que el mejor ambiente para informar es el de la cocina, en un medio de televisión o en cualquier medio que se está elaborando, que si... No lo he observado si lo hacen. Realmente eso no me di cuenta. Sí he visto que lo comentan, que capaz te dicen cambiamos de tabla y chau, y no explican por qué. Y me parece que es el mejor lugar para explicarlo, porque hay mucha gente, por lo menos, a ver, el que le gusta la cocina, por ahí los mira y bueno, se empiezan a informar desde esos aspectos, y la realidad es que se pueden evitar, más que nada en los niños, muchísimas enfermedades, y enfermedades graves. No es que vos decís, es una diarrea y nada más. No, en los chicos pueden generar cuadros graves, cuadros que a veces, vuelvo a decir lo mismo, siempre depende del grado de infección que el niño tuvo, de exposición que el niño tuvo, pero hay chicos que llegan a trasplante de riñones. ¿Tan grave ha llegado? Sí, o sea, el daño que se le genera es tal que los riñones dejan de funcionar. O sea, como consecuencia leve es que el niño tiene que hacer una dieta hiposódica y controladas en proteínas. Y como una consecuencia grave es terminar en el trasplante de riñón. Entonces, no estamos hablando de una pavada. Claro. Listo. Sí, lo que pasa es que... Estábamos hablando el fin de semana y terminamos hablando... Claro, no, pero me acabo de acordar, no, me había acordado más temprano, pero no lo había traído a la charla, que sí teníamos un tema para hoy. Sí, pero... me lo comentaste al pasar. Sí. Y parte de esto que hicimos... vendría no a suplir, pero es tema de nuestro tema. Hacer la introducción y... Claro, hoy vamos a hablar con la licenciada en nutrición Agustina Otar sobre educación alimentaria. Con ustedes, la licenciada. Buenas tardes, licenciada. Hola, Tiene María, 5 minutos para... Bueno, no, pero a ver, volviendo, vamos a unir los dos temas. Porque para dar un lindo cierre. Ponele. Mientras que funcione el cierre, no importa si es lindo. Bueno, no sé si va a funcionar. Vos ayúdame porque... No. Hace un rato me halagaste un montón, pero 2 millones de adolescentes y niños pasan hambre en Argentina.
en medio de la columna de nutrición, estaríamos... No miren más la tele, María. No, miro la hora, no miro la tele. Pero no, bueno. Ya sé, pero me lee los títulos al pasar y la verdad que no me ayudan, María. ¿Qué querés que te diga? Pero bueno, parte de hacer educación alimentaria, en parte es esto de la manipulación de los alimentos, que es un poco de lo que estuvimos hablando recién. O sea, tiene más que ver con eso y no con que comemos. No, en realidad educación alimentaria, a ver, si yo te tengo que poner una definición a la frase educación alimentaria, es brindarle a la gente herramientas para tener una alimentación saludable. Bien. Ahora, una alimentación saludable no solamente es hablar directamente de enfermedad, como uno a veces piensa en lo que es un sobrepeso, una obesidad, una desnutrición, colesterol alto, hipertensión, sino que justamente es hablar de cómo manipular esos alimentos para prevenir ciertas enfermedades. Entonces, un poco de lo que estuvimos hablando recién, esto de cómo manipular los alimentos en casa, de la contaminación cruzada, en algún punto es hacer educación alimentaria, brindarle a la gente estas herramientas para saber cómo manipular los alimentos en casa y tratar de disminuir el riesgo de enfermedades. ¿Lo estamos evitando? No. Estamos disminuyendo el riesgo y es como vuelvo a decirte, como te dije hace un rato, esto de en niños más que nada, que son los que más, en algún punto los que más sufren. El adulto, una diarrea como grave, una deshidratación y no tiene grandes complicaciones. En los niños ya las complicaciones son un poquito mayor. Así que hicimos educación alimentaria, María. Bien, la siguiente pregunta yo sé que no es para vos directamente, pero ¿qué opinión tenés? ¿Tendríamos que prohibir la venta de carne picada en las carnicerías? Yo me río, pero no es un chiste. No, digo, pero si fuera de broma ahora, en serio. No. Si trae tantos inconvenientes, porque habrá padres que no tal lo vez saben. Claro, no tienen el cuidado. En realidad, la recomendación del consumo de carne picada en niños menores, o se recomienda en niños mayores a 5 años, es algo que sí está como muy dicho en la sociedad, en donde la mayoría de la gente lo sabe. Entonces, en realidad, me parece que no es necesario llegar al extremo de prohibir la venta de carne picada, sino, claro, como un poco brusco prohibir la venta. Bueno. Sino, me parece un poco esto de dos sugerencias o dos formas de llegar a lo brusco. Uno es, el adulto mayor que quiere comprar la carne picada, que vaya, la compre y la cocine bien, se asegure que revolverla y que no queden los pedacitos rojos ni nada por el estilo. En caso que hay niños en la familia, tratar de comprar el corte de carne entero, cocinarlo en casa, procesarla, picarla en casa, y uno puede hacer un pastel de papa igual. Y en niños menores de 5 años hay 1.000.000 de ideas de comidas para niños menores de 5 años donde pueden comer. O querés hacer un pastel de papa para tu hijo, en vez de hacer la carne picada, hacer la carne cortada en cuchillo bien chiquitito y listo. ¿Por qué los 5 años, Agustina? ¿Qué pasa después de los 5? En realidad, a los 5 años el organismo de un niño está... Más que nada la parte inmunológica está como más desarrollada, entonces se puede defender igual ante agentes patógenos. Bien. A ver, no quiere decir, porque hemos tenido casos, o yo he visto casos de niños de 6, 7, 8 años, donde tienen el síndrome urémico hemolítico y tienen secuelas, no graves, pero tienen secuelas igual. Entonces no es como seguro que a partir de los 5 años ya no pasa más nada. Pero sí, hasta los 5 años el sistema inmunológico de los chicos como que se genera el mayor desarrollo y después se puede defender un poco mejor. Bien. Hemos tirado como 2 minutos más con la carne picada. ¿Viste? Prohibiendo la carne picada. Ojo, ¿viste? Con las preguntas que me hace María, que me va a venir todo lo carnicero ahora. No puedo. Lo bueno, fuera de tema, esto no nos escucha nadie, pero este problema no lo tendrían los vegetarianos, por ejemplo. No, eso es cierto. Qué bueno. Es una Bien, reflexión, María. Es una reflexión profunda. Qué perfecto. Tienes razón. Llenamos otro minutito más con esto. Agustina, como siempre, sin preparar. Sin preparar un tema, María. Ya está, no preparemos tema porque el día que preparemos no nos sale. No, y va a salir muy seria, sí, muy pacata. Sí, no. Fea. A mí me gusta así.
Sí, no sé qué opinará la gente. Y bueno, claro. Podríamos preguntar. No, mejor no, dejémoslo a ver así. si todavía nos a cortan. ver si, claro, y nos vemos obligados a... Agustina, 1.000.000 de gracias y nos estamos viendo no sé cuándo. Si mal no... 17 o 18, no sé, el primer lunes de julio. El primer lunes de las vacaciones de invierno. No, el primer lunes no, el tercero tiene que ser. Pero es el primer lunes de las vacaciones de invierno. Ah, bueno, que no se va a ningún lado entonces. Digo, para llegar otro minuto más, mire. Por ahora no, María. Cualquier cosa, si no vengo, a la gente quiero que sepa, si no vengo, no es que María me echó. No, sino que estoy de vacaciones. Que también le eché, diga. Tal cual. Muchas gracias, Agustina. A vos, María, gracias.